Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Pablo Collante. Este es el video para la segunda unidad del curso Tecnología y Sociedad. La idea es presentar una problemática en mi contexto laboral que tiene que ver con el uso de las tecnologías en contextos sociales, en este caso en el sector de educación. Lo que voy a presentar es la brecha que existe entre zona rural y zona urbana en relación al acceso a la educación, específicamente educación de calidad. No solamente un problema de acceso, sino de un acceso con calidad a la educación. Empiezo, digamos, con una pequeña introducción, como aparece en la presentación, que tiene que ver con los resultados de las pruebas PISA, que como ustedes saben, evalúan el nivel educativo de los diferentes países que hacen parte de la OCDE, en cuanto a diferentes componentes como matemáticas, lenguaje, razonamiento y demás. En este caso, la prueba PISA del año 2022 demuestra que en Colombia la zona rural tiene los peores resultados, el peor desempeño en estas pruebas, demostrando, digamos, o evidenciando que para esta población rural se puede concluir que la calidad educativa es significativamente inferior a la calidad educativa de poblaciones urbanas. Digamos, como ustedes van a ver, vamos a abordar esta problemática desde un análisis PESEL, el cual nos va a permitir analizar diferentes dimensiones del problema y visualizar posibles problemas, antecedentes, soluciones, el impacto del mismo en cada una de estas dimensiones. La idea es proponer un poco un análisis enfatizando la parte de la tecnología, pero igual se va a abordar, digamos, se van a abordar, digamos, las diferentes dimensiones que hacen parte del análisis con esta metodología. Entonces, una primera dimensión, que es la dimensión política del problema, nosotros evidenciamos que en efecto existe una falta de inversión social y de políticas públicas que busquen mitigar y cerrar un poco esta brecha que existe entre comunidades rurales y urbanas en lo que tiene que ver con el acceso a una educación de calidad. Esto marca una, digamos, una evidente falta de inversión en infraestructura tecnológica y de la comunicación que pueda mejorar el acceso a diferentes servicios tecnológicos que permitan disminuir esta brecha. La solución, digamos, a esta problemática es el desarrollo de políticas inclusivas y equitativas, la participación ciudadana en la formulación de estas políticas, que en efecto eh, se puedan diseñar políticas no pensadas desde las oficinas en Bogotá, sino pensadas desde las propias necesidades del territorio. Una segunda dimensión que estamos analizando como parte de esta metodología frente a esta problemática es la dimensión económica. Tenemos que el problema en esta dimensión es que existe una desigualdad económica que limita el acceso a la educación. En efecto, son poblaciones con pocos recursos y con poca, digamos, capacidad de consumo para poder, digamos, acceder a un nivel de formación y de instrumentos para la educación que garanticen una mayor calidad. Como antecedentes tenemos que en efecto hay un contexto y una historia de pobreza en estas comunidades y una falta de inversión histórica en infraestructura educativa. Como una posible solución que nosotros podemos observar desde esta dimensión son que en efecto el Estado estaba tratando de llegar con esta solución, pero no llegaba de forma diferencial a estas poblaciones y no garantizaba el acceso a las mismas con todas las barreras que existen sociales, económicas, familiares y también que tienen que ver con el conflicto armado. Y esta solución es el programa de becas y ayudas financieras para estudiantes rurales o la inversión en infraestructura educativa en áreas desfavorecidas. Vamos a ver, vamos a proponer que esta inversión en infraestructura educativa, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructuras para las TIC, creemos nosotros, creo yo en este caso en el análisis, que es una solución un poco más acertada, porque en la propuesta de unas becas y de programas de becas muchas veces desconocen factores familiares, culturales y sociales que también marcan unas barreras significativas y que impiden que este tipo de población acceda de manera oportuna y de manera, digamos, amplia a este tipo de programas. En cuanto a la dimensión social, nosotros observamos que la principal problemática en esta dimensión relacionada a este eje central que estamos identificando, que es la falta de acceso a una educación de calidad en población rural o la brecha que existe entre población rural y urbana, es que se manifiesta como una gran desigualdad social que obstaculiza el progreso educativo. Los antecedentes, digamos, de esta problemática son las normas culturales y la discriminación, no solo de género, como planteaba ahí, sino también una discriminación que tiene que ver con la exclusión de grupos poblacionales rurales, que casi siempre son campesinos, que está ahora reconocido como sujeto de especial interés, pero también poblaciones étnicas afrocolombianas e indígenas, que son las que históricamente ocupan estos territorios rurales, y existen, como manifestábamos, un antecedente de discriminación y exclusión para esta población. Eh, Posibles soluciones que queremos proponer frente a esta dimensión social de la problemática son iniciativas educativas que sean sensibles tanto al género como también a la pertenencia étnica, como también a las diferencias culturales específicas de poblaciones rurales campesinas, afrocolombianas, indígenas. Y que estos programas específicos y diseñados que respondan a estas características propias de estas comunidades se piensen, digamos, para incluir habilidades, capacidades, conocimientos, dinámicas culturales, dinámicas familiares que potencialicen el proceso educativo y mejoren la calidad a través de diferentes programas que tengan la inclusión de las tecnologías de la información.
En la siguiente dimensión, que es la tecnológica, yo quisiera plantear varios aspectos. Voy a ampliar un poquito más el tiempo acá en esta dimensión, y es lo que tiene que ver, bueno, primero definiendo la problemática, podemos decir que el principal problema en esta dimensión es un acceso limitado a la tecnología de la información y la comunicación. Básicamente es eso. Las poblaciones rurales no logran acceder a este tipo de servicios tecnológicos, a este tipo de oferta de tecnologías de la información y la comunicación, y por lo tanto no logran potenciar de manera amplia la oferta educativa, o la calidad, mejor dicho, la calidad de la educación a través de estos instrumentos. ¿Qué soluciones planteamos para esto? Inversión estatal para poder apalancar el establecimiento de centros de tecnologías de la información y la comunicación en escuelas rurales. Lo repito, establecimiento de centros de tecnologías de la información y la comunicación en escuelas rurales, lo cual significa que el Estado debe invertir en infraestructura comunitaria para este tipo de proyectos. Capacitación también para docentes y estudiantes sobre el uso de tecnologías de la información. Bueno, como mencionaba, vamos a ampliar un poco este aspecto, esta dimensión tecnológica. En Colombia, como en muchos países del mundo, el acceso a una educación de calidad no está distribuido de manera uniforme. Las zonas rurales a menudo enfrentan desafíos como, digamos, recursos limitados, falta de maestros calificados e infraestructura inadecuada. Estos desafíos crean una brecha que ya hemos mencionado en el acceso a la educación de calidad entre zona rural y zona urbana. Y sin embargo, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en este sector de la educación se ha convertido en una herramienta poderosa para reducir esta brecha. Una herramienta que ha venido siendo utilizada cada vez en mayor medida para abordar esta situación en zona rural. Estas herramientas ofrecen soluciones que son muchas veces innovadoras para mejorar las experiencias de aprendizaje, que son también innovadoras para ofrecer oportunidades a los estudiantes de acceder a contenidos y a procesos de educación que de otra forma no tendrían acceso a los mismos. En primer lugar, eh, las TIC garantizan un acceso al conocimiento más allá de las barreras geográficas. Eh, Ahí tenemos un aspecto que marca una de las ventajas más significativas de las TIC en la educación, que es su capacidad para, digamos, trascender fronteras geográficas. A través de plataformas en línea, de recursos digitales, los estudiantes de áreas rurales pueden acceder básicamente al mismo contenido y material educativo que sus pares, digamos, estudiantes en zonas urbanas. Y podemos mencionar varios ejemplos. Entre ellos están los libros electrónicos, los tutoriales en línea, los sitios web educativos que promocionan o que brindan, digamos, una gran cantidad de información. También tenemos plataformas educativas de las diferentes instituciones, universidades y demás, Moodle. Un aprendizaje que genere motivación, que promueva, digamos, el engancharse de los estudiantes a los diferentes procesos educativos. En ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación plantean o proponen, digamos, soluciones a esta problemática, a la problemática de viejas técnicas o viejas metodologías que tal vez no son del todo eficientes en contextos rurales, y que en ese sentido las tecnologías pueden brindar eh, software, juegos, aplicaciones, instrumentos que permiten interactuar de una forma digital con el estudiante. Todos estos aspectos que pueden enganchar de una forma más eficiente a los muchachos en los diferentes procesos educativos y que facilitan, digamos, el rol de los docentes en estas áreas rurales, que a veces son tan difíciles y tan complejas. En ese sentido, los programas de capacitación docente en línea, los seminarios web, facilitados por tecnologías justamente de la información y la comunicación, permiten a los educadores mantenerse actualizados con las últimas técnicas pedagógicas, con conocimientos en la materia. Además de esto, las plataformas digitales permiten a los maestros monitorear el progreso de los estudiantes, identificar brechas de aprendizaje, adaptar sus estrategias de enseñanza en respuesta a estas brechas identificadas con la ayuda de programas basados en tecnologías de la información o de plataformas y tecnologías basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, que faciliten este aprendizaje y este seguimiento personalizado de cada uno de los estudiantes para identificar posibles falencias y brechas en su conocimiento. Eh, por último, queríamos mencionar que para que estas tecnologías de la información tengan un impacto real es necesario fortalecer o promover la alfabetización digital y las habilidades del siglo XXI. Esto va en doble vía. Por un lado, es necesario como base para poder incluir estas tecnologías en la educación, que los docentes apropien y tengan esta alfabetización digital básica, pero también incluir estas tecnologías de la información en las aulas de clase va a facilitar que los estudiantes salgan y se inserten en el mundo laboral ya con estas habilidades que son absolutamente requeridas para tener algo de posibilidades en ese mercado laboral. Todo esto frente a la dimensión tecnológica que mencionábamos, queríamos hacer un énfasis y una mayor, digamos, análisis de esta dimensión, porque pues en efecto estábamos en este contenido de la maestría que nos llama a la pertinencia de este tema.
Pasamos a una dimensión ambiental. En efecto, para nadie es un secreto que las comunidades rurales se enfrentan a calamidades ambientales o naturales a las que tal vez las comunidades urbanas no tienen que enfrentarse: inundaciones, deslizamientos, contaminación de ríos y demás, que pueden afectar en efecto los procesos educativos, y eso hace parte también de la brecha que existe entre comunidad rural y urbana frente a la educación. Por último, mencionar las conclusiones para finalizar, en donde queremos volver a enfatizar que las tecnologías de la información tienen un rol preponderante para disminuir o mitigar esta brecha que existe entre la zona rural y urbana, poblaciones rurales y urbanas, frente al acceso a una educación de calidad.